Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase ya que no se ha conectado ningún otro compañero. El día de hoy vamos a ver la unidad número 10 de lo que sería todavía la parte de producción 1, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo la unidad número 9, si no mal recuerdo. Y, digamos, vimos la segunda parte, la parte de la geometría. Así que ahora vamos a entrar en uno ya de los últimos sistemas de extracción. Falta este y el bombeo PCP. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar con la clase. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, si pueden hacer los cuestionarios, etcétera, etcétera. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, yo no le contesto porque todavía no lo realizo, Ah, ¿sabes? bueno, sí, no hay Por problema. eso no, pero ya, si Dios quiere, esta noche me pongo. En este hay que hacer cuestionario también. Sí, sí, hay que hacer cuestionario en todas las unidades. Ah, listo. Discúlpenme que el otro día me había olvidado, no sé si eran ustedes, creo que sí, de pasarles la clase. La terminé de subir ahí el mismo día que tuvimos clase y me olvidé de pasarla. Pensé que se las había pasado. Pero bueno, ahora háganme acordar, cualquier cosa mañana, háganme acordar, porque seguramente la empiezo a subir ahora cuando terminemos con la clase. Y se termina de subir en la noche, más o menos, o al otro día en la mañana. Así que bueno, como siempre, si tienen alguna duda mientras voy explicando, me paran y me preguntan, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a arrancar. Primero, bueno, como dije, vamos a ver el día de hoy lo que sería el sistema de bombeo electrosumergible. ¿Bien? Para que tengan una idea, comparándolo con el resto de los sistemas, el sistema de electrosumergible se utiliza para casos en los cuales yo tengo caudales de producción bastante elevados. Es decir, el pozo tiene un buen aporte de fluido y puedo obtener buenos caudales de producción. Aunque hay que tener en cuenta que la bomba electrosumergible se utiliza para poder producir fluidos de muy baja viscosidad, ¿sí? Es decir, para poder producir un pozo a través de este sistema es conveniente que tengamos un alto contenido de agua. Bien, si no tenemos un alto contenido de agua y el petróleo presenta una viscosidad relativamente alta, el sistema va a funcionar muy mal. Así que conviene utilizar otros sistemas en esos casos. Bien, para que tengan más o menos una idea, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Vamos a dividir el sistema en dos partes. La instalación de superficie, vamos a explicar más o menos cómo funciona, y la instalación de fondo. ¿Bien? Dato curioso es que el sistema de bombeo electrosumergible es el único sistema que tiene su motor en el fondo del pozo. Recordemos el equipo AIB, por ejemplo, que tenía la parte del motor y demás en la superficie. En este caso, no. Entonces se encuentra en el fondo del pozo. Ya vamos a ver en la clase que viene que el sistema PCP también posee el motor en la superficie. Así que el bombeo es el único que a priori posee el sistema, digamos, el motor en el fondo del pozo. Como dije, vamos a dividir el estudio en dos partes. La instalación de superficie y luego la instalación del fondo. Que lo vamos a ver todo hoy, porque la clase no es muy larga. La instalación de superficie, para que tengan una idea, está compuesta por, ahora lo vamos a ver bien, pero generalmente está compuesta de, como ven acá, un transformador de corriente eléctrica, un controlador, una caja de venteo y un cabezal. ¿Sí? En primer lugar, este sería más o menos el esquemita, ¿sí? Esto que ven acá, que les voy a marcar ahora, permítanme un minuto. Esto sería, digamos, el transformador. En este lugar tendríamos el controlador. Nosotros lo conocemos como, básicamente es un gabinete de control o una caja, digamos, tendríamos los interruptores y demás. La caja de venteos y obviamente el cabezal de pozo. ¿Sí? La zona en donde nosotros tenemos
el interior del pozo. Bien, en primer lugar, el transformador. Supongo que habrán escuchado hablar de algún transformador alguna vez en su vida, ¿sí? La gente que vive en barrios, es muy probable que en su barrio haya un transformador de corriente eléctrica, ¿sí? Porque son sumamente comunes. El transformador de corriente eléctrica tiene básicamente la función de, como su nombre lo dice, transformarme la corriente. Básicamente lo que hace es o aumentar o disminuir la corriente de entrada. Yo le meto tal corriente con tal voltaje y a la salida va a tener otra corriente con otro voltaje. Profe, Sí, diga. perdone que lo interrumpa. Diga. ¿Podría aumentar un poquito la pantalla? Porque no alcanzo a ver. Disculpe. ¿Qué es lo Si que lo no? podría aumentar. Creo que La diapositiva, si la puedo aumentar un poquito. creo que no la puedo aumentar más porque a ver si la aumento no se sale, mira. Uno lo puede aumentar del propio celular. Ah, eso no lo sabía. Ah, Buen dato. a ver, ahí me fijo. Ahí. Fíjese si puede. Mira, línea 3, ¿Puede? 13 volt Ahí tú. a Ahí 220. tú. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahí lo aumento. Ahí. Gracias, compañero. Gracias, gracias. De nada, para cuando quieran. Algunas de las imágenes que he puesto son esquemas, nada más, no hace falta que sepan todo, sí, es simplemente un esquema. Primero que nada, como decía, un transformador es un elemento que me permite aumentar o disminuir el voltaje y la corriente de una línea. El funcionamiento es un poco complejo de explicar porque si bien está formado muy simple, el transformador va a ser un núcleo de hierro que tiene alrededor de ese núcleo dos bobinas, la bobina primaria y la bobina secundaria. Pero ya cuando empieza a pasar corriente por las bobinas, estas generan un campo electromagnético, este campo induce otra corriente en la segunda bobina y dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga esta bobina, voy a aumentar o disminuir la tensión y la corriente que está entrando al transformador, digamos. Para que se den una idea, por ejemplo, el que está ahí en el dibujo tiene un ingreso de 13,8 kilovolts, eso quiere decir que tiene 13.800 volts y se dividen en tres líneas que en total suman 380 volts. A ver, para ustedes en nuestras casas, a ver, en todas las casas, pues yo así, tenemos 220 volts, ¿sí? Un voltaje de 220. Corriente alterna, por supuesto. Pero no es llevada hacia los barrios a través de 220 volts. Esto es básicamente porque mientras menor voltaje tengamos, podemos tener una mayor corriente y en su defecto podemos tener, digamos, mayor pérdida de corriente. Entonces, para evitar esto, porque se calientan los cables y demás, para evitar esto siempre se transporta la corriente en voltajes muy altos, 13.000, 50.000, 250.000, 500.000 volts, ¿sí? Para reducir un poco las corrientes, solamente por eso. Pero yo no puedo conectar mi bomba a una línea de corriente de 13.000 volts, ¿entiendes? Porque la bomba explota, se quema automáticamente. Es por eso que tengo que colocar un transformador. Con eso, con que sepan eso del transformador es suficiente, que repito, no es necesario que conozcan el funcionamiento propio del transformador. Si ustedes quieren conocerlo o lo conocen, buenísimo, pero no hace falta. Dato curioso, esta bomba, el motor de la bomba funciona con línea trifásica, ¿sí? Nosotros vamos a tener que utilizar línea trifásica de 380 volts. No se puede utilizar la línea bifásica de 220, que es la que tenemos en nuestras casas. Esto se debe a que justamente el motor de la bomba requiere un mayor consumo, entonces le tengo que dar una tensión y una corriente suficientes para el consumo. Bien, eso sería la parte del transformador. Ahora bien, una vez que yo meto la alta corriente al transformador y sale una tensión baja con una corriente moderada, que serían los 380 volts, tiene que pasar a un controlador. El controlador básicamente es un tablero de control. Se llama controlador
porque tiene una serie de herramientas electrónicas especiales, como son los PLC, que son unos elementos programables, entonces yo lo puedo programar. Además de eso, va a tener una serie de interruptores para prender y apagar el sistema. Va a tener un fusible, por supuesto, una caja de fusibles, porque estamos manejando corrientes, entonces siempre es importante el fusible. Ahí, además de eso, también tiene una pantalla o display que nosotros conocemos, que básicamente me va a ir mostrando distintas opciones, un menú en donde vamos a ver, digamos, cuánto está consumiendo el aparato, si ha estado trabajando al mismo rango de voltajes y corrientes durante todo ese tiempo. Inclusive podemos ver lo que nosotros llamamos una carta amperométrica, que no es parecida a la dinamometría, no tiene nada que ver, pero es el ensayo característico de las bombas electrosumergibles. No vamos a ver cartas amperométricas, porque hay que explicar muchas cosas antes de verlas y estaríamos seguramente 2 o 3 clases tratando de explicar las cartas amperométricas. Es básicamente un pequeño círculo que tiene todos los días del mes y que va mostrando básicamente cuánto amperaje o cuánta corriente ha consumido la bomba en los distintos días. En base a eso yo puedo saber si a la bomba le pasa algo o no. Porque, por ejemplo, si la bomba consume más corriente, quiere decir que ha tenido que empujar un fluido de mayor viscosidad o se puede haber quedado atorada por los sólidos en suspensión, demás. En cambio, si baja la corriente de consumo, quiere decir que ahora la bomba no ha tenido que esforzarse, y eso es un síntoma de, por ejemplo, presencia o una alta presencia de gas. Entonces, más o menos viendo la carta, uno puede saber qué le ha pasado, qué no le ha pasado a la bomba durante todo su trabajo, ¿sí? Eso sería el controlado. Es simplemente un tablero de control, no tiene grandes complicaciones. Y después tenemos la caja de venteo, y ya por último, obviamente, el cabezal de pozo. A ver, ahora les voy a explicar un poquito lo que es la caja de venteo, pero muy probablemente lo entiendan al final cuando veamos el cable. ¿A qué me refiero con cable? Bueno, si nosotros tenemos el transformador y el panel de control en la superficie, pero el motor de la bomba está en el fondo del pozo, y de alguna manera le tengo que llevar corriente, no me queda otra. Esa manera es mediante un cable conductor, ya lo vamos a ver al final, un cable que tiene 3 conductores, justamente porque es una línea trifásica, ¿sí? Pero este cable no se manda así pelado ni cubierto solamente de caucho o goma aislante, ¿sí? Material plástico aislante, sino que también para darle alguna resistencia mecánica, es decir, para que el cable aguante cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de esfuerzo adicional, se juntan los 3 cables y, esperen, se los voy a mostrar igual. Fíjense, acá estarían los cables, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que están recubiertos por una malla metálica, si lo alcanzan a ver, ¿sí? Ahí va, una malla metálica que está justo en esta zona, ¿sí? Pueden ser circulares, pueden ser planos, eso depende de cómo decía, digamos, el ingeniero, qué es lo que me está solicitando el pozo, porque a veces los cables planos, por ejemplo, tienen menos pérdida de corriente por corrientes parásitas. No vamos a entrar mucho en detalles, pero para que sepan. Pero los cables redondos aguantan más esfuerzo, porque tienen un cuerpo más macizo. Entonces, hay que ver cuál es el que se ocupa. Aún así, hay un problema con esta malla metálica que se les pone alrededor de los cables. Aquí voy con esto. El cable está recubierto, como dije, por esta malla, esta especie de elemento metálico. Ahí me están preguntando si son cables de media o alta tensión. Creo que son cables de media tensión, porque estamos transportando 380 nada más. Entonces, creo que son cables de media tensión. Ahora sí son, a ver, los cables se seleccionan, cuando yo digo cable me refiero a dos cosas. Por un lado, estamos hablando del cable entero,
pero también se le dice cable al hilo conductor. ¿Sí? Los hilos conductores vienen de muchos materiales, ¿sí? Obviamente que el cobre es el mejor, porque es el que mejor transmite la corriente, pero hay algunos materiales adicionales a veces, y suelen tener tamaños distintos también en función de la potencia que vaya a consumir el sistema. ¿Bien? Porque si bien yo siempre voy a transportar 380 volts, la corriente no siempre es constante, sino que depende de cuánto vaya consumiendo el motor. Si el motor consume poco, la corriente va a ser baja. Pero si el motor consume mucho, la corriente va a ser alta. Y para corrientes altas necesito básicamente eh, cables un poco más gruesos, es decir, hilos conductores un poco más gruesos para evitar algún tipo de embotellamiento de electrones, que se llama. Es decir, la corriente no se puede transmitir porque el cable no da abasto, ¿se entiende? Básicamente esa es la idea. No sé si respondí la pregunta, si se entendió. ¿Alguna otra duda? A ver, ahí reviso el chat, ¿se entendió un chat? Buenísimo, se entendió entonces. Bien, como les decía, estos cables, estos hilos conductores, se recubren con un material aislante y están envueltos en esta malla metálica, un pedazo de metal moldeado. ¿Cuál es el inconveniente de esta malla metálica? Que suele tener obviamente como lo estoy enrollando, va a tener algunos pequeños orificios por los que a veces puede entrar el gas. Entonces el gas viaja a la superficie por el interior de esa malla metálica que recubre el cable, y cuando llega a la superficie, si yo conecto el cable directamente a lo que sería el controlador o el tablero de control, puede que se genere una atmósfera explosiva y en caso de alguna chispa va a explotar. Entonces, para evitar eso, se coloca una caja de venteo. ¿En qué consiste? Miren, es muy simple. Yo voy a tener mi cable que va a venir por acá con su malla metálica, pero una vez que llega acá a la boca de la caja de venteo, ya ingresan los tres conductores solos, sin la malla metálica. ¿Se entiende? Se conectan acá y después de acá salen nuevamente hacia la otra salida tres cables pelados, por así decirlo, tres cables sin el recubrimiento, y ya una vez acá sí se le vuelve a colocar el recubrimiento. Entonces me conecta el controlador con el pozo. De esa manera, la caja lo que hace es ventear el gas. Si hay gas dentro del armazón metálico, ingresa a la caja y se termina liberando por allí y no genera una atmósfera explosiva en la zona que es un poco más complicada eléctricamente, es decir, el controlador, porque ahí tenemos muchas chispas, muchos circuitos electrónicos que consumen una buena cantidad de corriente, que se suelen calentar. Entonces, para evitar cualquier tipo de percance, se coloca una caja de venteo. Y solamente es por eso. Y luego, obviamente, el cabezal de pozo. A ver, el cabezal es como cualquier colgador de tubing que ya hemos visto. ¿Sí? Es muy similar. Puede ser roscado, si tengo bajas presiones, puede ser bridado si tengo altas presiones. Un equipo electrosumergible, por lo general, tiene vinculadas presiones bastante elevadas, entonces siempre es conveniente colocar un bridado. Ahora bien, ¿qué o cuál es la diferencia que presenta el cabezal de un equipo electrosumergible? Muy simple. Tiene un orificio adicional que es por donde va a pasar el cable. Nada más. Es la única particularidad que tiene. Que tenga un orificio adicional no quiere decir que es un agujero en el pedazo de caño y nada más. Y pasa el cable por allí. No. Es un orificio que además de obviamente tener agujeros en la tapa metálica para que pase el cable, tiene todo un sistema hermético que sella el cable con unas gomas en esa parte para evitar cualquier tipo de filtración, por supuesto. Y obviamente que podría escaparse gas por allí que está libre en el espacio anular. Podría, si el nivel de dinámico del pozo es muy alto, se podría llegar a escapar un poco de petróleo. Poco probable, pero podría pasar. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahora, joya. Buenísimo.
Sí, no sea el problema. El compañero me dice que habla por el chat porque no tiene micrófono. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo hay veces, lo que les comento siempre, ahora porque tengo el volumen un poquito alto, entonces me suena, hace como un pitito cuando, un sonidito medio extraño, avisándome que alguien ha escrito en el chat. Pero hay veces que no lo escucho, así que si ven que alguien escribió y no respondo en un rato, párenme y díganme los que sí tienen micrófono, profe, alguien preguntó. ¿Soy yo o somos ese poquito? Sí, sí, esto es bastante normal. Siempre arrancan un montonazo, terminan siendo re poquitos. ¿Sí? Así que, pero bueno, qué sé yo. Yo prefiero calidad antes que cantidad. Así que, bien por ustedes, igual que sean que, o sea, que todavía lo siguen haciendo el curso, porque para cómo ya lo estamos a punto de terminar, nos falta poquito, falta aproximadamente un mes, porque el 4 de mayo creo, pero bien, o sea, buenísimo que sí. Y sí, aparte, profe, no se olvide que esto, el que tiene el curso, el que ha hecho el curso, después tiene posibilidad de entrar a trabajar en cualquier empresa petrolera también, por ahí, Por vale eso, la por pena. eso. Sí, vale la pena, por eso les comento. Pero bueno, hay gente que no lo ve así, qué sé yo. Hay gente que tal vez no puede, o no quiere, o no le gustó, pensó que era otra cosa. Ustedes aún así, como estamos quedando más o menos los mismos que estamos siempre, si tienen alguna sugerencia respecto de las clases o algo por el estilo, para que sean un poquito más dinámicas y demás, es medio complicado online, pero bueno, si tienen alguna sugerencia, no duden en decir. Cuando quieran, están libres de poder decir lo que necesitan en las clases. Bien, así de simple el sistema de superficie de un, digamos, conjunto de bombeo electrosumergible. No tiene grandes complicaciones. La cosa importante está en la instalación de fondo, ¿sí? Porque ya está compuesta por un montón de elementos y vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle o en el mayor detalle posible. La instalación de fondo está dividido primero que nada en lo que se llama el cabezal de descarga, que bueno, es el lugar por donde va a salir el petróleo hacia el tubing. Para que se den una idea más o menos cómo está conformado, tenemos una sarta de tubing que está colgando desde la boca del pozo y en el final de la sarta de tubing comienza la instalación de fondo de la bomba. Donde tenemos el cabezal de descarga, después la bomba multietapa, después la zona de succión, que es donde va a ingresar el petróleo hacia la bomba. Luego una sección sellante, que básicamente sirve como protección para el motor que viene justo por debajo. ¿Bien? Y a veces se suele colocar un sensor de fondo que nos va a determinar caudales, temperaturas y demás, y a veces no se coloca. No, es un elemento que no es necesario. ¿Puedo instalarlo? Sí, por supuesto, me da más información, pero no es necesario. Ahora nosotros vamos viendo cada uno de estos elementos. Profe, le hago una Sí, consulta. sí. Me ha quedado la duda, no sé si desde el proceso de perforación hasta el último proceso de producción, Dígame. ¿puede llegar a haber algún sensor que se coloque al fondo, ¿cierto? Y que marque el nivel del pozo a medida que se vaya bajando y vaya quedando seco el pozo. Ah, usted está hablando del reservorio como tal, o sea, de la roca, digamos. Porque Dentro, dentro del, el dentro pozo, a del ver, yo pozo, les ¿cierto? comento cómo Tenemos. funciona. Una vez que perforo el pozo y lo empiezo a producir, el pozo se va a ir llenando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la roca es la que le va dando petróleo. Ahora bien, cuando el pozo deja de llenarse definitivamente, cuando la roca o no tiene presión, o ha perdido permeabilidad, o digamos, se ha terminado desinflando, que se llama, que quiere decir que ya se está prácticamente muriendo y no nos puede entregar más petróleo. Es más o menos así como funciona el sistema. Claro, eso es lo que quería saber yo. Si puede llegar a ver en el fondo del pozo un sensor que me indique cuando
el nivel de almacenamiento de la Sí, roca, sí, sí. ¿cierto? Va bajando y ya me vaya indicando que el pozo ese ya no le queda nada de petróleo para extracción. Bien, bien. Sensor como tal no hay. O sea, porque cada pozo se conforma de manera se comporta, perdón, de manera distinta. Entonces, las lecturas serían un poco dependiendo de cada pozo y de esa manera no podría obtener una lectura del reservorio como tal, o sea, de toda la roca. Lo que pasa es que cuando yo estoy explorando, por lo general, se obtienen muestras de roca. Con esas muestras de roca se obtienen una serie de datos en laboratorio y luego con esos datos la gente del reservorio lo que hace es, mediante computadora, hacer un reservorio ficticio, como quien dice, un reservorio, digamos, se llama un modelado en computadora del reservorio. Y una vez hecho eso, se procede a analizar básicamente cuánto va a ser el tiempo de vida de la roca. Entonces es un estimado en función de todos los datos que yo recopilé. Ya teniendo el estimado, tarde o temprano, si le agrego o le quito pozos, puedo acelerar o ralentizar, digamos, o volver más lento el proceso de envejecimiento de la roca. Mientras más pozo tenga, quiere decir que más la estoy desinflando, por lo tanto se va a llegar o se va a agotar más rápido. Pero eso depende, ¿sí? La cantidad de pozos, de los caudales de cada pozo. Es por eso que los reservoristas hacen estos modelos matemáticos y en computadora que le van a determinar más o menos cuánto es el tiempo de vida de la roca. Pero no se mide por lo general, se calcula, digamos. Profe, Sí, le hago una pregunta, que es más una duda, sí, que sí. siempre me ha quedado. Cuando se seca un pozo, ¿vio? Que ya no sale más petróleo, ¿se saca todo, se cierra y acá no pasó nada o se deja vallado? ¿Cómo es el tema ahí? Bien, el pozo, eso se llama abandono y cierre de pozo, es la maniobra de abandono y cierre de pozo, y no se saca nada de lo que hay abajo, lo que sí se saca es la instalación de producción, porque todavía sirve, digamos, se la puedo seguir utilizando. Se saca el sistema de producción con los tubing eh, y se empieza, se manda, se llama un equipo de workover por lo general y se comienza a cementar totalmente el pozo, se lo llena de cemento. A veces no es necesario llenarlo de cemento entero, sino que se ponen algunos tapones y se va cementando, pero lo ideal sería echarle cemento a la totalidad del pozo. Una vez que se cementó, lo que se hace es con el equipo de workover, se saca el equipo workover, se corta los caños que nosotros teníamos en la superficie, porque ya está cementado, entonces se corta con un soplete, con algo, y una vez hecho eso, la bodega, esa famosa bodega que vimos en perforación, también se cementa y luego se tira tierra encima y se vuelve a plantar pasto, césped, alguna planta autóctona, digamos, según el lugar donde se esté perforando, y se pone un cartel alto de alrededor de unos 2 metros que dice que debajo de ese cartel hay un pozo petrolero abandonado y cerrado. ¿Bien? Eso es más o menos lo que les comentaba. Hay dos tipos de abandono, el definitivo, que es el que yo les comenté, de cerrar totalmente el pozo, y hay unos abandonos que se llaman provisorios o temporales, que básicamente bajo y coloco unos tapones en las distintas etapas de pozo, es decir, en donde yo tengo el cambio de cañería, se colocan unos tapones y es un cierre temporario porque a veces algunos pozos no es que han dejado de producir, sino que producen poco. Como producen poco, no terminan dando buena plata, entonces digamos, conviene más bien cerrarlos durante un tiempito hasta que se acomode la economía y ahí volverlos a hacer producir. Pero si el pozo se abandona, hay que hacer el cierre y abandono de pozo, que es la cementación total del mismo. Bueno. Joya, profe, gracias. No, de nada, de nada. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces. Bien, como les No, estaba profe. comentando. ¿Sí? Ah, perdón, pensé que habían preguntado algo.
Cualquier cosa, ya saben. Bien, la instalación de fondo, entonces, como decíamos, está compuesta por estos 5 elementos. El cabezal de descarga es básicamente eso, es una descarga, o sea, no tiene grandes complicaciones. Básicamente un caño que tiene en la parte superior una salida que por donde va a salir el petróleo hacia el tubing. Más de eso ya no tiene más complejidad. Pero la bomba centrífuga multietapa, que es la bomba electrosumergible, ¿sí?, es ya sí un poco más compleja. Primero que nada está compuesta por una camisa, ¿sí?, o un barril de la bomba que se llama, que es el cuerpo externo, que este cuerpo es el que va, digamos, acoplado o va fijo al último tubing, ¿sí? Y por el interior de la bomba pasa un eje, ¿bien? Esta bomba, a diferencia de la bomba del equipo A y B, que era una bomba, digamos, de pistoneo, esta bomba es centrífuga, quiere decir que da vueltas, gira. Por eso tiene un eje en la parte interna que va a girar, también se conoce como rotor. Y además está compuesta por una serie de etapas. Las etapas, a su vez, están compuestas por dos elementos, un impulsor y un difusor. El impulsor va fijo al eje, que da vueltas, mientras que el difusor va fijo a el cuerpo de la bomba, al barril. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo sería esto? Básicamente, la bomba funciona mediante el traspaso de fluido desde el impulsor hacia el difusor, después hacia el otro impulsor, después hacia el otro difusor, y así sucesivamente. ¿En qué consiste? Es muy simple, mire. En este ejemplo, vamos a elegir otro color porque no se va a ver. En este ejemplo, el fluido ingresaría por acá, ¿sí? Ingresa por el difusor de la etapa anterior hacia el impulsor. El impulsor, como está girando, ¿sí?, genera lo que se llama fuerza, bueno, vieron el tema de la fuerza centrífuga. Funciona, vieron el secarropas, que da vueltas a gran velocidad, y lo que hace es básicamente llevar la ropa hacia los costados y las moléculas de agua terminan desprendiéndose de la ropa mojada. Esto básicamente es lo mismo. El impulsor da vueltas, entonces lo que hace es empujar el fluido hacia las paredes de la bomba. Pero, como hay un difusor de esa misma etapa, el difusor lo que hace es, como tiene unas paredes redondeadas, agarra el fluido y lo manda nuevamente hacia el otro impulsor. Y así sucesivamente, ¿sí? El sistema es ese, básicamente. Funciona gracias a las fuerzas centrífugas y el impulsor le da velocidad al fluido, mientras que el difusor lo que hace es hacerlo cambiar de rumbo para que vuelva hacia el impulsor siguiente. Esto, que parece sencillo, es físicamente bastante complicado de expresar, digamos. Hay muchas fuerzas vinculadas, hay muchas energías, hay muchos cambios de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes se den una idea muy básica de cómo funciona, el impulso, lo voy a decir esto así muy cortito y al pie, digamos. El impulsor lo único que hace es darle velocidad al fluido, lo hace girar y le da velocidad. Mientras que el difusor permite convertir esa velocidad en presión. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchas etapas en una bomba? Quiere decir que voy a tener más presión de trabajo. ¿Por qué? Imagínense esto. Estoy en el impulsor, en el número 1. Aumento la velocidad. Ingreso al difusor número 1, tengo presión. Buenísimo. Ahora en el impulsor número 2, vuelvo a aumentar la velocidad, pero la presión está. No baja la presión, se mantiene. Pero cuando ingreso al difusor 2, ahora la presión aumenta. Y así sucesivamente. Es decir, por cada etapa, la presión aumenta un poquito. Y aumenta un poquito, y aumenta un poquito, y así sucesivamente. Mientras mayor cantidad de etapas tenga una bomba, mayor presión voy a poder alcanzar. Tengan esto en cuenta. Esto es pregunta de examen.
el tener mayor cantidad de etapas, a mí al caudal no me lo afecta. El caudal no tiene nada que ver con las etapas, pero sí me aumenta la presión. Bien. Tener, si yo quiero un caudal un poco más grande, una bomba electrosumergible, lo que tengo que hacer es elegir una bomba más grande. Y ya está. ¿Sí? También puede ir, digamos, vinculado la velocidad del eje. Mientras más rápido gire, mayor velocidad voy a poder obtener y de esa manera voy a poder producir un poco más. Pero básicamente está ligado al diámetro. Pregunta, ¿esto se entendió? Miren que es el principio de funcionamiento. A mí, profe, me perdió en la segunda parte. Ahí me perdí. ¿Cuál sería la Profe. segunda parte? Vio hasta donde dibujó todo bien, ya cuando empecé a Bien. explicar el impulsor número 2, Bueno. de ahí. Ahora le hago con el dibujo. Sí, había otra pregunta mientras. Una consulta, usted dijo en una parte, dijo que el difusor es igual a presión, ¿cierto? No es igual a presión. A ver, voy a explicar de nuevo esa parte. El impulsor lo que hace es dar velocidad. Imagínense de nuevo un secarropas o un lavarropas que está centrifugando. ¿Sí? Básicamente es el mismo principio. Toda esta parte, que sería el eje, gira. El impulsor, como está con el eje juntos, también va a girar y me va a llevar el agua, perdón, el petróleo, hacia los bordes, aumentándole su velocidad. Ahora bien, el difusor, como tiene esta forma media extraña, lo que hace es cambiar la dirección de movimiento del fluido para volverlo hacia la parte interna y a su vez que el impulsor siguiente vuelva a repetir el proceso. Cuando hace ese cambio de sentido de movimiento del fluido, es decir, que iba hacia afuera y de repente se vuelve hacia adentro, toda esa velocidad se convierte en presión. Ah, ahí está. No, porque yo lo puse, por lo que usted venía explicando, como yo lo entendí, es cierto, como para yo entender, cuando rinda, puse difusor igual a presión y ahora Claro. puse impulsor igual a velocidad, Exactamente, sí. como para entender. Sí. Muchas gracias. Bueno, volviendo un poco a la duda del compañero de hace ratito, hablaba de las etapas. Este proceso se va a repetir en todas las etapas. ¿Qué es una etapa? Una etapa es un impulsor más un difusor, ¿sí? Es decir, si ustedes miran el dibujo, esto sería una etapa y lo que está por arriba es otra etapa y así sucesivamente, ¿sí? Simplemente es eso. Cuando yo tengo un impulsor y un difusor, ese pedacito es una etapa. ¿Qué pasa con las etapas? Mientras más etapas tenga, yo puedo obtener mayor presión. ¿Por qué? Porque este proceso de aumentar la velocidad y convertirla en presión se va repitiendo uno tras otro, ¿sí? Imagínense, nosotros vamos junto con el fluido. De repente nos agarra un impulsor, nos da velocidad. De repente nos agarra un difusor, bueno, esa velocidad se convierte en presión. Pero ahora tenemos que entrar al siguiente impulsor. Por lo tanto, volvemos a tener un aumento de velocidad y luego ese aumento de velocidad se va a convertir en un aumento de presión. Y así sucesivamente en todas las etapas. ¿Bien? ¿Eso se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. Profe, lo único que podría repetir es lo del caudal, que no alcancé a escribir la frase, que el caudal no tiene nada que ver A eso y ahí me iba perdí. ahora, a eso iba ahora. Entonces, si yo les estoy diciendo que todas las etapas lo único que hacen es convertir velocidad en presión, si yo les pregunto, por ejemplo, en un examen final, si yo le agrego etapas a una bomba, ¿se modifica el caudal? Bueno, su respuesta debería ser no, porque lo único que hacen las etapas es dar aumentos de presión. Con el caudal no tienen nada que ver las etapas. Nosotros podríamos modificar el caudal aumentando poquito el diámetro de la bomba, nada más. Pero las etapas nos dan mayor presión, nada más. Mientras mayor etapa, mayor presión.
Claro, a ver, para que será. ¿Se entendió ahí? Dejarlo sin poner. Acá le poner. No sé si hay. Eso, le iba a preguntar justamente a usted si había entendido que es el que no tiene micrófono. Buenísimo. Justo vi que lo había, si lo podía explicar de nuevo, pero bueno, lo estaba explicando. Así que bien. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Igual, poner igual. Mira. Poner igual. Bien, seguimos entonces. Aprender. Presta atención. Bien, acá me preguntan si con la presión no se gana caudal. No, no. Justo lo vi. Brizuela. Sí. Con la presión no se gana caudal porque son dos medidas independientes. O sea, no tiene nada que ver la presión con el caudal. Si bien es verdad que cuando yo quiero bombear algo a mayor presión, va a salir posiblemente a una mayor velocidad, voy a tener un mayor caudal, pero no funciona tan directamente en esta bomba. Si yo le agrego presión, en realidad, perdón, si yo le agrego etapas, voy a obtener una mayor presión de salida, pero eso no quiere decir que tenga un aumento en la velocidad. Los aumentos de velocidad básicamente se dan cuando yo tengo reducciones de diámetro. Ahí aumento la velocidad, pero la presión disminuye. Recordemos que yo en un equipo de bombeo prefiero tener alta presión antes que tener alta velocidad. Mucho la velocidad del fluido no me. Sí, mayor velocidad, mayor caudal, genial. Pero lo importante es tener una buena presión para poder romper todas las pérdidas de carga y poder llegar a esta batería tranquilo, digamos, sin necesidad de tener que instalar una bomba en la superficie. ¿Quedó más o menos? De nada. Es más, hay una ecuación, no quiero entrar mucho en detalles, ¿sí? Hay una ecuación que eh, básicamente la descubrió Venturi. Venturi era no sé si francés o italiano para allá. Eh, Era un hombre que empezó a probar con distintos experimentos y descubrió lo que se conoce como el tubo de Venturi, que básicamente es una reducción del diámetro de una cañería y provoca un aumento en la velocidad y una disminución en la presión. Pero si yo multiplico la presión con velocidad antes de la disminución del diámetro y presión y velocidad después, se mantiene constante ese producto, esa multiplicación. Lo que significa entonces que la velocidad es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que si yo aumento presión, voy a tener una disminución en la velocidad y viceversa para cuando tengo un cambio de diámetro. ¿Bien? Es cosa muy complicada, no vamos a entrar en física, no vamos a ver todas esas cosas. Solamente les estoy comentando cómo funciona matemáticamente. Porque parece una locura, yo sé que la matemática es difícil, es complicada, pero siempre viendo un par de números, cómo se modifican, uno entiende mucho más las cosas. Bien, pasando ya a esta parte matemática que no tiene nada que ver con el curso, vamos a hablar un poquito de cómo son los impulsores y los difusores. Los impulsores están compuestos por una serie de álabes, ¿sí? El álabe, no sé si alguna vez han visto una turbina de avión o alguna bomba centrífuga abierta. Básicamente esto es lo mismo, ¿sí? El impulsor tiene unos álabes que son unas pequeñas. El impulsor es como un alfajorcito, es un alfajor, ¿sí? Que tiene dos capas. Y por la capa interna, perdón, por el medio de las dos capas se colocan estos álabes para poder separar las dos capas del alfajor que les estoy comentando, que tienen esta forma que es una forma tipo tangencial que se llama. ¿Qué hace esto? Bueno, cuando digamos cuando gira el impulsor, el fluido que ingresa por acá obviamente se va a ir hacia el costado y eso es lo que provoca el aumento de velocidad, ¿sí? Se va por las fuerzas centrífugas de la parte interna hacia la parte externa por lo que se llama el faldón, ¿sí? El faldón es el piso, digamos, del impulsor.
Por lo general se suele utilizar entre 7 y 9 álabes, es más o menos lo normal que se utiliza en un impulsor. Puede tener menos, puede tener más. Lo que sí, y el difusor está compuesto igual, ¿eh? El difusor es una herramienta completamente similar a esta que les estoy comentando. Con la diferencia en que el difusor sí o sí tiene que tener o un álabe menos o un álabe más que el impulsor. Como sea, uno menos o uno más, pero no puede tener la misma cantidad de álabes. Esto es así porque si tuviese la misma cantidad de álabes, empieza a generarse una vibración, que se llama. Los fenómenos de vibración son un concepto también físico bastante importante dentro de la mecánica, es un tema muy bueno para estudiar, porque realmente las vibraciones pueden destruir totalmente los cuerpos. En estos casos se ha comprobado que si el difusor y el impulsor tienen la misma cantidad de álabes, se empieza a generar una vibración, entra en la frecuencia armónica y se empieza a destruir la bomba, se desarma por todos lados y bueno, se rompe. Solamente por no poner o un impulsor más o un impulsor menos. Así que es importante esto del impulsor. Bien, dentro de los impulsores hay dos tipos. Hay varios tipos de impulsores en función de, digamos, el aumento de presión que yo necesito o que yo quiera. ¿Sí? Primero que nada vamos a definir un flujo axial. El flujo axial, supongamos que mi bomba es así, ¿sí? Este sería el cuerpo de la bomba. Un flujo axial es un flujo que va en el mismo sentido que el eje de la bomba, o sea, que va para allá. El impulsor lo que hace es, mediante esos faldones que habíamos mencionado, ese espacio por donde pasa el fluido, le cambia la dirección al fluido y como está girando, le imprime velocidad, es decir, le da un aumento de velocidad, que después el difusor la va a convertir en presión. Pero bueno, por ahora vamos con el impulsor. El impulsor va a ir girando y al cambiarle la dirección, el sentido de movimiento, perdón, lo que hace ahora es darle velocidad por su propio giro. Perfecto. Hay distintos tipos de impulsores. Por ejemplo, el de flujo radial, fijémonos, lo que hace es cambiar la dirección de sentido, pero completamente. El fluido viene así, y una vez que ingresa el impulsor, tac, 90 grados, ángulo recto. ¿Sí? Automáticamente le cambia el sentido de movimiento de una manera súper brusca. ¿Sí? Es brutísimo el impulsor. ¿Qué gano con esto? Mayor presión. El aumento de velocidad es tan significativo, es tan grande, que después el difusor tiene un mayor aumento de la presión. ¿Bien? Es así como funciona el flujo radial. Mientras que el flujo mixto, ahora, fijémonos, el fluido venía, como dije, en esta dirección, ¿sí? Venía en esta dirección, pero cuando ingresa a lo que sería el impulsor de flujo mixto, fijémonos que tiene un ángulo mucho más suave. En este caso, debería ser así, ¿sí? Tengo 90 grados, pero en este caso tengo mucho menos grados, un ángulo mucho más chico, ¿sí? Eso significa que ahora el cambio en el sentido de movimiento del fluido ha sido moderado, ha sido chico, ¿sí? Lo que significa que voy a tener un menor aumento en la presión. ¿Bien? ¿Cuál es el que me conviene? Y depende del pozo. ¿Sí? Bueno, perdón, no dije, pero el flujo Francis es como una mezcla entre los dos, ¿sí? Es parecido a un flujo radial, pero tiene la zona de pasaje de fluido un poco más ancha, entonces me da un ángulo que no es de 90 grados, es más chico. Es una mezcla ahí justo entre los dos. Entre el flujo radial y el flujo mixto. Volviendo a lo que estaba diciendo, ¿cuál de los dos me conviene? Y eso depende de lo que yo necesite, ¿sí? El flujo radial a mí me da unas presiones hermosas, ¿entiendes? Me da unos cambios de presión divinos, pero genera mucho esfuerzo adicional. Imagínense que viene el fluido y choca contra estas paredes de golpe y ahí automáticamente cambia
el sentido del movimiento, ¿sí? Entonces eso genera muchos empujes en el impulsor, empujes que pueden dañar el eje del motor, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo cuidado. Mientras que en flujo mixto no tiene estos problemas. Si bien tiene un poquito de empuje, si bien los impulsores tienden a levantarse cuando viene el fluido, y los empujes son mínimos, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, ahora no tengo tanto aumento de presión, esa es la mala, ¿sí? Esa es la mala, no queda otra. Pero bueno, hasta acá vamos bien. Profe, ¿podría repetir la última partecita de los problemas que pueden llegar a ocasionar? ¿Cómo que no? Decía que el flujo radial, como el fluido choca muy brusco y ahí cambia el sentido del fluido, el sentido de movimiento, digamos, del fluido, eh, suele generar muchos empujes, suele tener muchos esfuerzos adicionales que a veces se transmiten al motor y ocasionan varios problemas. Por eso tenemos un protector del motor, pero a veces no es suficiente. Entonces genera una serie de problemas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que tengo más presión, es la única ventaja. Mientras que en el flujo mixto, la gran ventaja es que ahora no tengo tantos esfuerzos. Por lo tanto, es un sistema que no requiere elementos adicionales, protectores especiales, nada por el estilo. El gran problema es que, obviamente, tengo un aumento de presión menor, porque los cambios en la que sería la dirección de sentido del movimiento del fluido son menores. Yo tengo ángulos más reducidos, entonces los aumentos de velocidad son mínimos, al igual que los aumentos de presión. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, joya. Buenísimo. Bien. Siguiendo entonces, ahora vamos a hablar de algunos problemas a tener en cuenta, ¿sí? Primero que nada, enfocándonos en el impulsor. Como dije, el impulsor tiene lo que se llaman empujes. ¿Qué es empuje? Bueno, muy simple. Empuje es cuando una fuerza choca con algo y ese algo tiende a moverse. O sea, cuando ustedes empujan algo, es eso. En el caso del impulsor, ¿qué fuerza en la que está metida en el medio? Y bueno, el fluido que viene y choca con esto. ¿Sí? El fluido viene y choca. Entonces, al chocar tiende a desplazarme el impulsor hacia arriba. Ahora bien, ¿es el único, digamos, el único esfuerzo adicional? Bueno, pues no, no es el único esfuerzo. ¿Cuál es el otro esfuerzo que también tenemos? Como dijimos, el impulsor junto con el difusor generan un aumento de presión. Por lo tanto, acá tengo una presión mayor que acá. ¿Sí? Acá abajo del impulsor tengo una presión menor. Y como ya sabemos, siempre los cuerpos y los fluidos se van a mover desde la mayor presión hacia la menor presión. Por lo tanto, también tenemos un esfuerzo o un empuje hacia abajo. Y además tenemos el peso de los propios impulsores que también va hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos una mezcla bastante interesante de fuerzas vinculadas. Entonces imagínense, el impulsor está loco, el impulsor se va para arriba, se va para abajo, se mueve para acá, se mueve para allá, ¿sí? ¿Eso es bueno? No, para nada. Es terriblemente malo. Ustedes imagínense que van andando en el auto y al cigüeñal se le dio para moverse, o sea, se le dio por moverse de un lado para el otro, ¿sí? Y no es bueno, para nada. Bueno, el eje tiene que estar lo más centrado posible y tiene que soportar la mayor cantidad de esfuerzos axiales, más que nada, que son los esfuerzos que van hacia arriba y hacia abajo. Tiene que soportar la mayor cantidad posible. Es para eso que existen los cojinetes, o también llamados, mal llamados porque es una marca, rulemanes, ¿sí? El ruleman lo que hace es soportar estos esfuerzos axiales. La palabra técnica es cojinete. Entonces, ¿cómo evito estos empujes? Primero que nada, tengo que colocar una serie de cojinetes, por supuesto, básicamente en el protector que vamos a ver más adelante.
pero además se le colocan al impulsor unos sistemas especiales que son estos. Este de acá, ¿sí?, que se llama anillo de balance, y el hueco de balance, que básicamente lo que hacen es comunicar tanto la parte de arriba como la de abajo para que el aumento de presión no sea tan grande y de esa manera el esfuerzo de presión se vea disminuido lo más que se pueda. Entonces los únicos esfuerzos que ahora surten efecto son el empuje del fluido y el peso de los impulsores. ¿Bien? Con esto más o menos se logra, esto y los cojinetes, más o menos se logra ahí un buen balance, una disminución bastante importante de los impulsos. ¿Esto se entendió? ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. Más o menos, no me profe. Algo se entiende por ahí. En la primera parte la entendí, pero La eso, parte lo del último empuje. que... Ajá, eso sí lo entendí. Bien, ¿y lo de las presiones? Lo... Eso más o menos, para que no le voy a mentir. No, está bien, está bien. Bueno, como le decía, vieron que, a ver, vamos por partes. Vieron que el impulsor tiene por encima un difusor y por debajo tiene otro difusor, son las etapas, digamos. Entonces, viene con una presión, aumenta su velocidad y ahora por encima del impulsor tenemos una mayor presión porque lo que hace la etapa es ir aumentando las presiones. Entonces siempre voy a tener una presión mayor por encima que por debajo. ¿Eso está claro? Sí, profe, eso sí. Bien. ¿Cómo se mueven los elementos cuando tenemos presiones? Fácil, desde la mayor presión hasta la menor presión. Siempre es así, ¿sí? Por algo, por ejemplo, los tanques de agua en nuestras casas no están en el piso, porque si están en el piso no alcanzan presión. Tienen que estar en lo alto para que acumule energía y de esa manera pueda distribuir el agua hacia la baja presión que está abajo. ¿Sí? Esto pasa siempre, siempre es así. Siempre el fluido se mueve desde la alta presión hacia la baja presión. Por lo tanto, eso a mí me genera un esfuerzo. ¿Eso se está entendiendo más o menos? O sea, me genera una fuerza que me lo tiende a empujar Sí, hacia abajo. sí, eso sí, profe. Bien, entonces ahí tenemos ya dos empujes. Hacia arriba por el fluido y hacia abajo por las presiones. Pero también tenemos el peso. O sea, el peso de los impulsores con el eje y todo. O sea, tiene peso eso. ¿Y el peso hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo siempre? Hacia abajo. Bien, entonces ahí tenemos otro esfuerzo. Otro empuje hacia abajo por el peso. Entonces, si sacamos cuenta, empuje hacia arriba por, digamos, el choque que le da el fluido. Empuje hacia abajo por el peso y empuje hacia abajo porque tengo más presión arriba que abajo. Entonces ya es lo que les estaba diciendo, es un eje con un montón de impulsores que se mueve hacia arriba y hacia abajo constantemente, ¿sí? Y repito, eso no es bueno porque no funciona bien. Un eje que se mueve para todos lados no funciona bien. Entonces, ¿cómo hago para reducir esos empujes, ese movimiento? Simple. La primera es con unos rulemanes. Los rulemanes sirven para poder absorber todos esos movimientos. ¿Bien? Nada más que yo le dije cojinetes, porque es el nombre que llevan. Los rulemanes es una marca. Es como hablar de Gillette, por ejemplo. Gillette es una marca. Presto Barba es otra cosa. Esto más o menos lo mismo. Y además, al impulsor se le suelen hacer unas modificaciones para que el fluido vuelva, que se llaman hueco de balance y anillo de balance, que sirve básicamente para que el fluido remolinee un poco, vuelva y de esa manera no genere un empuje hacia abajo por las presiones tan grande. Entonces ya eliminando ese empuje, me quedan solamente dos. El empuje del fluido que choca y el empuje del propio peso. Y ya eso se encarga el rulemán, digamos, de amortiguarlo. ¿Eso quedó más o menos? ¿Ahí se entendió? Sí, profe, ahí se entendió, Joy. Buenísimo. Gracias. No, de nada, de nada. Después, segundo problema a tener en cuenta, fluidos abrasivos. ¿Qué es un fluido abrasivo? Básicamente un fluido que me erosiona las superficies
de la bomba, es decir, el fluido va a pasar por la bomba y me la va a comer, o sea, me la va a ir desgastando. Esto por lo general pasa con los gases, no tanto, pero suele, digamos, pasar a veces con los gases, pero lo principal es arenas, arcillas, todos estos elementos de grano relativamente fino. ¿Sí? Esto produce, obviamente, que se desgasten los materiales. ¿Cómo evito este problema? Fácil, con un filtro y ya está. El filtro de sólidos, suficiente como para que, digamos, eh, disminuir un poco la cantidad de elementos abrasivos o elementos erosionantes. Y ya por último, el tercer problema es la presencia de gas, que es un problema bastante grave en un bombeo electrosumergible. Nosotros ahora les voy a comentar más o menos cómo es el tema del gas. El gas suele bloquear las bombas, para que tengan una idea. Entonces lo que hacemos es colocar un filtro de gas. Pero no lo vamos a explicar ahora bien, sino que vamos a explicarlo cuando veamos el intake. Y además vamos a ver qué problema me trae el gas y cómo solucionarlo. Así que paciencia que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pregunta, ¿cómo vienen hasta acá? Bien, profe, ahí uno de los compañeros había preguntado si no se tapaba Sí, el filtro. sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Sí, los filtros se tapan. A ver, es como cualquier filtro. Los filtros por lo general suelen tener muchos problemas de cuando, digamos, tenemos presencia de parafinas, incrustaciones, básicamente lo mismo que vimos en bombeo mecánico. Entonces, en caso de que se me empiecen a tapar, más que nada por estos elementos, puedo inyectar químicos para disolverlos. Ahora bien, si se tapa por su propio uso, porque el filtro ya no da para más, lo que hay que hacer es cambiarlo, o sacarlo, limpiarlo y volverlo a meter. Ya con eso estaría, digamos, el filtro. Pero sí, el filtro se tapa, es lo malo que tiene. Pero tiene solución, tampoco es que es la muerte. ¿Algo más? Bien, seguimos entonces. Bien, bueno, esta es la nomenclatura. Fíjense que cuando yo hablo de nomenclatura, me refiero a básicamente cómo se llaman las bombas y al leer el nombre, qué nos dice. Una bomba electrosumergible se clasifican con una letra, ¿sí? Que puede ser TD, TG y un par más. El número de la letra, perdón, el número de la letra, no estoy diciendo. El tipo de letra, si es D, G, E, para determinar el diámetro de la bomba. Por ejemplo, la D es de 4 pulgadas, la G es de 5 pulgadas. ¿Qué significa tener un mayor diámetro? Que produzco más. ¿Sí? Con un mayor diámetro de bomba puedo producir más, es decir, tengo un mayor caudal de producción. Y al lado se le coloca un número, 2200, 2000, ¿sí? Básicamente. Y ese número es el caudal máximo de producción de la bomba. Bien. Cuando hablamos de básicamente qué presión manejan y básicamente el consumo de potencia, yo acá les he puesto unos ejemplos, pero digamos no es algo que el nombre me lo diga, porque recordemos que si yo quiero trabajar con mayor presión, voy a colocar más etapas en la bomba. Ya está. Si yo quiero menos presión, voy a colocar, menos etapas en la bomba. Ahora bien, las etapas obviamente trabajan con una serie de alturas de elevación mínima que se llaman, que pueden ser en estos casos 5 o 7 metros. La altura de elevación, la presión se puede medir en PSI, kilogramos por centímetro cuadrado. Si no, se puede hacer un equivalente a altura de columna de agua, por eso se mide en metros a veces. Medio complicado, pero bueno, se mide en metros. ¿Vieron la presión hidrostática?
Bueno, quiere decir que una etapa puede manejar alrededor de 5 metros de columna de agua tranquilamente. Para que se maneja esas presiones. Bien, y el consumo de potencia a veces viene también definido por etapa, depende qué etapas se utilizan, ¿sí? Es decir, qué altura de elevación o qué presión maneja cada etapa, y también la cantidad de etapas me va a determinar la potencia total, y en función de la potencia tiene que elegir un motor, por supuesto, para la bomba. Pero las bombas vienen particularmente definidas por su diámetro y por su caudal máximo de trabajo. El número es directamente barriles por día, ¿sí? En el caso del primero, 2.200 barriles por día. En el caso del segundo, 2.000 barriles por día, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito con las bombas se pueden configurar o pueden, digamos, diseñarse de dos maneras. Las bombas flotantes y las bombas de compresión. ¿Qué es una bomba flotante? Bueno, básicamente la bomba flotante es aquella que tiene los impulsores fijos al eje, pero no están fijos del todo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Si el eje gira, los impulsores tienen unos dispositivos que comienzan a girar y hace que el impulsor también gire. Pero los impulsores en una bomba flotante pueden desplazarse a lo largo del eje, para que se entienda. ¿Bien? Es decir, si viene un empuje que me golpea a este impulsor es el único que se va a mover hasta acá arriba, pero el eje no se va a mover. ¿Por qué? Porque no está fijo del todo el impulsor, por eso se llama flotante. ¿Bien? ¿En qué casos puedo utilizar estos sistemas? Se utilizan muy bien cuando tengo muchos abrasivos, porque de esa manera al moverse constantemente el impulsor y no el eje, los abrasivos, digamos, no entran siempre en contacto con los mismos. Entonces, de esa manera se desempeña mucho mejor la bomba. Y obviamente cuando tengo cuando tengo empujes relativamente moderados, esta bomba viene de 10. Porque el impulsor se me mueve un poquito nomás y el eje no sufre todos esos esfuerzos adicionales. Mientras que después tenemos las bombas de compresión. Que ahora si se fijan en el esquema, fíjense en el dibujo, miren estos impulsores. No tienen nada acá, ¿sí? Ahora miren estos impulsores. Tienen unos puntos. Esto es porque no van soldados, pero básicamente es como si estuvieran soldados los impulsores al eje. Por lo tanto, ahora, todo movimiento que sufran los impulsores, el eje también lo va a sufrir. ¿Esto es bueno? No. Repito, no es bueno. ¿Cómo se puede solucionar? Colocando cojinetes o colocando lo que se llama, o todo el mundo conoce como rulemanes. ¿Bien? Debe tener en cuenta que estos sistemas de bombas de compresión son muy buenas para cuando tengo empujes muy grandes. ¿Por qué? Si les estoy diciendo que no es conveniente transmitir todos los empujes. Bueno, lo que pasa es que en el caso anterior, si yo tuviese empujes muy grandes, los impulsores se vuelven locos, entonces no hay manera de controlarlos. En cambio acá tengo un peso mucho más grande porque está todo unido, entonces el esfuerzo de empuje lo puedo controlar de la mejor manera posible, ¿sí? Y en caso de que tenga miedo de que el eje sufra mucho, se colocan los cojinetes como corresponde. ¿Sí? Bien, estos sistemas son útiles para cuando tengo una buena presencia de gas. Se ha demostrado por experiencia que cuando tengo buena presencia de gas, funcionan bien. Bien, eso fue toda la bomba multietapa, para que tengan más o menos una idea de por dónde vamos. Eso fue todo lo referido a la bomba en sí. Lo más importante de esto es cómo funciona la bomba, el tema de los impulsores y los difusores, y bueno, algunos de los problemas y demás que ahora vamos a ir viendo más en detalle.
Primero que nada, ¿qué es un intake? Intake se pronuncia así, intake. Tengan en cuenta porque mucha gente le dice el intake. No, está re mal. Se dice intake. Básicamente intake es la succión, es la admisión de fluido. El fluido de producción ingresa a la bomba gracias al intake. Es en este punto donde se coloca un filtro de sólidos, fíjense que es este, es el intake y posee obviamente un filtro para evitar que ingresen los sólidos y además por encima del intake se suele colocar un elemento que es el separador de gas, que no he puesto ninguna imagen porque no he encontrado, pero básicamente es un elemento que lo que hace es agarra el gas, ¿sí? Se alimenta del giro propio del eje de la bomba, ¿sí? En realidad el eje del intake, los ejes de la, dato curioso, los ejes de la bomba, el eje del intake, el eje del protector del motor y el eje del motor están separados. Se unen entre sí a través de cojinetes, para que se den una idea más o menos. No es un mismo eje que atraviesa todo. Son muchos ejes que se van acoplando uno con otro. Cuando el eje del intake gira, ¿bien? Eso activa un sistema de separación de gas, que básicamente también funciona por fuerzas centrífugas. Entonces lo que hace es girar el fluido, que es el más pesado, el líquido, el más pesado, se va hacia las orillas y es succionado para mandarlo hacia la bomba, mientras que el gas que se queda en el centro es retirado por una pequeña cañería que tiene el sistema hacia el anular del pozo. Cuando digo anular del pozo me refiero al espacio entre lo que sería la bomba y el casing. ¿Sí? Esto. Entonces el gas ahora se va para arriba y no hay problema. ¿Sí? Un sistema muy simple. A ver, no es tan simple. Si uno lo ve, uno dice, ¡fuah! Qué ingenioso el que inventó esto, pero es un principio muy, muy simple y cotidiano. La fuerza centrífuga está en todos nuestros días, ¿sí? Metida ahí en el medio. El tema es, ¿por qué separo el gas? Porque es necesario quitarle el gas al fluido y que no se me meta en la bomba. Bueno, porque se produce lo que se llama un bloqueo de etapa por gas que puede avanzar y puede generar un bloqueo en la bomba. ¿Sí? Fíjense cómo funciona. Cuando esto está girando, yo tengo alta presión de este lado y baja presión de este lado, hablando siempre de lo que sería un ala-B o un espacio, un faldón, ahí está, no me acuerdo del nombre. Esto gira en este sentido, ¿bien? Entonces, entre los dos álabes está el faldón y en esta parte tengo alta presión, porque es el que me está empujando el fluido a girar, mientras que en esta tengo baja presión. Entonces, cuando tengo gas, el gas empieza a formar unas pequeñas burbujas en la parte de baja presión, ¿sí? Acá, como ven. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahora me ha reducido el área de trabajo, ¿sí? Hasta acá. Entonces acá también tengo baja presión y también se empiezan a liberar más burbujas de gas. Lo que hace ahora es limitarme aún más el área de trabajo y generar una nueva línea de baja presión para que se vuelva a formar el gas. Entonces, ¿cómo termina esto? Así. Todo un faldón lleno de gas. ¿Eso es malo? Por supuesto. Me está reduciendo la capacidad de trabajo de esa etapa. Entonces la bomba no trabaja como debería estar trabajando. ¿Cuál es el peor panorama o la peor situación en estos casos? Que se me tapen todos los faldones, ¿sí? Es decir, todos los espacios de los álabes de una etapa. Y en ese caso tengo lo que se llama un bloqueo por gas. Es decir, la bomba sigue girando, pero no produce. ¿Por qué? Porque el gas no me deja pasar el fluido hacia la siguiente etapa. Simplemente es por eso. Imagínense, yo tengo tres etapas. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Y esta está llena de gas. Por lo tanto, cuando el fluido quiera pasar, no lo va a dejar. Eso es el bloqueo por gas.
yo puedo determinar que una bomba está bloqueada por gas porque si reviso la carta amperométrica, analizo un poco el consumo de la bomba y de esa manera puedo determinar que está bloqueada por gas. ¿Sí? Eso se me da cuenta y no más. ¿Qué problemas trae esto? Porque uno dice, bueno, si la bomba sigue girando y no produce, lo único malo es que no produzco y ya está. Pues no. Hay muchísimas cosas malas, como por ejemplo, digamos, eh, la refrigeración del motor. Ahora voy a explicar bien cómo es la refrigeración del motor, pero el motor se refrigera gracias a que digamos, el fluido que se está produciendo le pasa constantemente por al lado. Si yo ahora no estoy produciendo, el fluido no pasa por al lado del motor, por lo que no lo refrigera. Y si el motor no está refrigerado, pero sigue andando, se empieza a calentar, y cada vez más caliente hasta que se quema. ¿Sí? Por eso es importante que en caso de tener presencia de gas, coloquemos el separador de gas en el intake. Y en caso de no tener un separador de gas, ver si puedo conseguir alguno. Si no tengo gas, no hay problema, pero siempre es conveniente colocar uno por las dudas. Sí, ¿hay alguna pregunta? Yo, profe, Sí, y una vez póngale que ya se llenó todo de gas como dibujó en sí, el último Álave. sí, sí. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la solución ahí? Bien, Parar la producción, ¿no? exactamente, ya cuando el impulsor se ha tapado de gas, lo que yo tengo que hacer es parar automáticamente la bomba en la superficie para evitar que se queme, en primer lugar. Y una vez hecho esto, llamar al equipo de pooling que venga y que me ayude a sacar la bomba. ¿Sí? Creo que hoy en día existen un par de maniobras que permiten sacar el gas de los álames sin necesidad, o sea, de los impulsores, de las etapas, sin necesidad de sacar todas las herramientas, pero es muy complejo igual hacerlo, así que lo conveniente sería sacar la herramienta, porque tampoco sé qué etapa es la que se me ha tapado. Imagínense que algunas bombas electrosumergibles tienen alrededor de 1000 etapas. ¿Sí? Entonces, no hay manera de saber qué etapa se me ha tapado. Puedo más o menos tal vez, analizando un poco las corrientes, estimar, pero no se puede. Entonces, hay que sacarla, sería lo ideal, purgar el sistema que se llama, se le saca todo el fluido dentro, inclusive el gas, y una vez hecho esto, reviso si en caso de tener separador de gas, lo reviso porque algo pasó que no anduvo. Se reviso y me fijo qué pasa. Y ya con eso estaríamos, digamos. ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá, antes de seguir? ¿Algo que me quieran preguntar? Cualquier cosa, ¿eh? Profe, Sí, eso a la vez, con el tema del llenado de gas, ¿es cierto? Se pueden desgastar y se pueden romper, por lo que parece, por lo que usted está explicando, parecen que son como paletas, ¿cierto? sí, Como si señor, son fuesen las paletas. turbinas de la... Sí, tal Bueno, cual. se pueden romper, se pueden desgastar por el gas. Sí, sí, es lo que les comenté hace rato. Los impulsores y difusores, toda la parte de los álabes, es muy sensible a cualquier abrasivo, ¿sí? Es muy sensible. Eh, Tanto el gas como el sólido puede hacer que, digamos, los álabes se vayan comiendo, se vayan erosionando, o sea, se empiezan a desgastar. Eh, el sólido, por supuesto, causa mucho más daño en ese sentido que el gas, pero el gas también puede desgastar. Sin mencionar que el gas del petróleo suele venir con dióxido de carbono y con ácido sulfídrico, que son oxidantes por naturaleza, o sea, oxidan un montón las cosas. Entonces, si ya empieza a haber óxido, más un poco de erosión, más esto, y el álave disculpen la palabra, se empieza a hacer pelota. Si quiero colar, no tengo álave, en lo que sería el impulsor. Pero sí, el gas desgasta, eh, pero lo que más desgasta es el sólido, pero también lo hace el gas. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces. Seguimos. No nos queda mucho de la clase realmente. Nos queda ver estas últimas dos instalaciones de fondo y ya con eso cerraríamos
el tema de electrosumergible. No, yo no trato de extenderme mucho en este tema porque sé que es un tema un poco más, porque sé que es un tema un poco más complejo, entonces trato de no extenderme demasiado. La parte de los impulsores y demás es bastante complicada de entender, las fuerzas y todo eso, pero bueno, si ustedes no llegan a entender algo, supongamos que alguno, no sé, tiene vergüenza de preguntar, y después quiere preguntar por privado, no hay problema, puede hacerlo. Yo voy a tratar de responder cuando tenga un tiempito libre, así que ustedes pregunten, no tengan problema. Bien, bueno, antes de hablar un poquito del sello, les voy a comentar el dibujito como para que se fijen la configuración que tiene la bomba en el fondo. Fíjense, acá estaría todo el sistema de superficie, la boca de pozo, o sea, el cabezal. Estos son tubings, ¿ven? Y en los tubings ya se conecta la descarga de la bomba, sería acá. Después se conecta la bomba, que serían todas las etapas. Después el intake, que es esto. Después los protectores. Y ya por último el motor y el sensor de fondo, ¿sí? Este sensor de fondo, fíjense, acá lo dice, es opcional. No es necesario utilizar siempre un sensor de fondo. Se utiliza en algunos casos, en otros casos no se utiliza. Básicamente lo que hace es darme algunas medidas de presión, de trabajo, o sea, de presión, de caudales y demás, pero como para tener un poquito más monitoreada la bomba, porque no sé si se han dado cuenta que es un sistema bastante frágil, ¿sí? Hay que manejarlo con cuidado. Bien, vamos a hablar un poquito de el sistema que sigue después del intake, que es el protector. ¿Qué es un protector? Un protector o sello cumple muchísimas funciones. Es un elemento que me separa básicamente la parte de la succión y de la bomba del motor de la misma. Es decir, es como si me separara el sistema de fondo en dos. El motor por un lado y ya después por encima, o sea, abajo estaría el motor y por encima del protector todos los demás sistemas que se tienen que mover. La succión y la bomba. Bien, entonces, ¿qué función cumple este protector? En primer lugar, lo que a mí me gusta llamar el sellado. En primer lugar, sella. ¿Qué significa esto? Que evita que ingresen los fluidos de producción al motor. ¿Qué pasa? A ver, el motor, fíjense el sistema del motor del automóvil, que es el motor tal vez que más conozcan. Vieron que el aceite sirve como para poder lubricar todo el sistema mecánico, es decir, todo el sistema de cigüeñales y ejes. Inclusive, digamos, en algunos casos, por ejemplo, los vehículos de tracción trasera tienen la parte trasera en donde se cambia el sentido de dirección desde el eje hacia las ruedas. Todo un sistema que tiene como una especie de cruceta que está toda llena de grasa para tratar de lubricar el sistema. El aceite lubrica al motor, el motor está sumergido en aceite, es decir, el motor está lleno de aceite por dentro y por fuera tiene una camisa que evita que el aceite se salga. El protector lo que hace es evitar, en primer lugar, que el fluido de producción, petróleo, agua, gas, etc., ingresen al motor y me contaminen el aceite. Un aceite contaminado me puede fundir el motor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a formar una emulsión, esto lo vamos a ver en producción 2, que es una emulsión, pero se empieza a mezclar con el agua, con el petróleo, se varía su densidad, varía su viscosidad y ya no cumple su tarea, ya no lubrica, ya hace otras cosas. ¿Sí? Ya es cualquier cosa menos aceite. Hace rato se cortó, perdón, porque saqué el auricular un minuto y lo volví a poner. No dije nada importante, así que no se haga problema. No estaba explicando nada. Profe, ¿y ¿Sí? cuánta vida útil tiene más o menos? ¿O cuánto es el tiempo? ¿Del motor?
Ajá. O del aceite. Y sobre del aceite. Ah, no, el aceite se tiene que ir cambiando cada tanto, como un vehículo. O sea, no sé bien qué vida útil tenga, pero posiblemente, yo no sé cada cuánto se le cambia el aceite al auto. Un año sería lo ideal, ¿no? Más o menos. Cada 6 meses, creo, profe. Claro, bueno, ahí está. No, tampoco. Es dependiendo el kilometraje. Cada tantos kilómetros Claro. se cambia el Bueno, aceite. eso sería lo ideal. En estos casos también se puede optar por ver, digamos, eh, por ver cada cuántos producción o cada cuántos barriles producidos tengo que hacer el cambio de aceite. Eso se puede ver, no hay problema. Recordemos que medimos constantemente cuánto estamos produciendo. Así que, pero más o menos un estimado de sí, 3, 4 meses, 6 meses. Para esa tarea, obviamente, hay que sacar el equipo, hacer el cambio de aceite y volver a meter el motor. A ver, la bomba electrosumergible trae ventajas, pero trae algunas desventajas. Cada vez que tengo que intervenir el motor o algo así, tengo que sacarlo. Porque es parecida, ¿se acuerdan a la bomba de bombeo mecánico? La de tubing. O sea, cada vez que le pasa algo al barril, tengo que sacar todo. Esto es igual, el motor está abajo, está recontra abajo. Entonces cada vez que tengo que hacer algo en el motor, lo tengo que sacar del sistema. No lo puedo maniobrar desde la superficie. El cambio de aceite es uno de ellos. Pero bueno, una vez que yo instalo el sistema, tengo que ver y hacer un cronograma de en qué días tengo que intervenir el pozo. Entonces tengo esas paros de producción, o mermas de producción que también se llama, que son más bien programados. Uno ya sabe cuándo va a disminuir la presión, la producción. Perdón. Bien, otro de los sistemas, perdón, otra de las funciones del protector es justamente proteger. ¿De qué protege? Básicamente de todos los esfuerzos que sufren los ejes. El motor tiene que sufrir, el eje del motor tiene que sufrir la menor cantidad de esfuerzos que pueda. Es por eso que el protector tiene una serie de cojinetes que amortiguan todos los empujes del impulsor, ¿sí? Es ahí donde están los cojinetes, amortiguan los empujes del impulsor y de esa manera no se transmiten hacia el motor. Por lo mismo que hemos venido hablando desde hace rato. La otra función es la de ecualizar. ¿Qué significa ecualizar? Significa que va a equilibrar la presión interna del motor con la presión externa del pozo. Si el motor trabaja a una presión y por afuera del motor hay una presión mayor, corremos riesgo de que el motor colapse, ¿sí? Es decir, tienda a abollarse, tienda a hundirse. Caso contrario, si yo tengo mayor presión adentro del motor que afuera, va a tender a reventar, si el motor va a reventar. Por acción de la presión, no es que va a haber fuego por todos lados, no, estamos hablando de un reventón de presión. Entonces, el protector lo que hace es poder variar un poquito los niveles de aceite y de esa manera, mediante un circuito interno que tiene, entonces de esa manera me equilibra las presiones, tanto dentro como fuera, para que el motor no sufra por presiones. Y obviamente la tarea que, el objetivo, digamos, la función que les mencioné al principio, que no se las había comentado como función, pero es una de las funciones principales del protector, que es la de vincular el motor con el resto de las cosas que tengo por encima. Es decir, sirve de acople entre el motor y los ejes del intake y de lo que sería la bomba. ¿Bien? Entonces fíjense qué cantidad de funciones que tiene un protector y qué importante que es. Le decimos protector, pero en realidad lo que hace es sellar, proteger, ecualizar y vincular todo el sistema. Así que es un elemento bastante importante. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, está bastante claro. Bien, buenísimo. Bien, hay varios tipos de sellos o protectores, ¿bien? Pero estos son los más comunes. Primero que nada, el sello laberíntico. El sello laberíntico y en segundo lugar lo que se llama el sello con bolsa de elastómero. A ver, ¿en qué funciona el sello con bolsa de elastómero? ¿En qué consiste? Muy simple. Tenemos un eje, fíjense, este es el de con bolsa de elastómero. Esperen, vamos a cambiar el color porque no se ve. Sería este. ¿En qué consiste? Bueno, esta es la parte de arriba, por lo tanto acá tengo el intake.
Por acá tengo el motor, ¿sí? Que se acopla justamente a esto. Fíjense, acá está todo el cojinete, ¿sí? Todo el sistema de rodamientos y demás. Y básicamente tenemos una goma que se expande. Cuando yo bajo el pozo, activo el protector automáticamente despliega una goma que se pega en las paredes, ¿sí? Y cuando por la succión quiere ingresar fluido, no lo deja. Ya está. Es así de simple el protector con goma, con un sello elastomérico. ¿Sí? Muy simple. Disculpen, hace rato les he estado diciendo algo y me he estado equivocando. Les pido disculpas. Les dije que los cojinetes eran rulemanes y no, eso es erróneo. Los cojinetes son como unas almohadillas, ¿sí? Como una conexión tipo neumática entre un sistema y otro, permite acolchonarse, fíjense, básicamente tiene esta forma. Es como una goma que me acopla dos ejes, están acoplados por la misma goma, entre ellos no hay nada, hay una especie de aire, entonces eso amortigua los golpes. Me los confundí porque se me confunden las palabras cojinete con rodamientos, que rodamientos sí son los rulemanes. Los rulemanes permiten absorber otro tipo de esfuerzo. El cojinete es otra cosa, ¿sí? Les pido disculpas, no me he estado, lo he estado repitiendo un montón de veces y nada que, ¿sí? Cojinete entonces es una goma que me une dos ejes, perdón. ¿Sí? Si se lo han anotado por ahí, arréglenlo. Nos espera un segundito y seguimos. Bien, seguimos entonces. El otro tipo de sellos es un sello laberíntico. ¿Cómo funciona esto? El sello laberíntico es un poco rebuscado. Básicamente consiste literal en colocar un laberinto de caños en el interior de lo que sería el protector y que me va a comunicar con el exterior, ¿sí? Mediante el ingreso. Entonces, para esto tenemos que ver esta imagen que está acá, fíjense. Esta que dice aceite de motor, fluido de pozo. Bien. Por arriba, perdón que no pueda marcar, les pido disculpas, pero bueno, sigan la manito. Por arriba vamos a tener el ingreso de fluido, este va a ingresar y obviamente, como encuentro un cañito por acá, va a meterse, ¿sí? Y va a empezar a contaminarme el aceite. Entonces el fluido va a empezar a subir y el aceite esto se va al motor. Esto, además de sellar y evitar que el fluido ingrese, también me ecualiza las presiones, fíjense. Porque si hay mucha presión afuera, bueno, varía el nivel de lo que tengo dentro de este elemento y ya está. Muy simple, ¿sí? Ahora bien, bueno, este nivel de fluido de pozo, que sería el azul, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, y recién cuando llega al otro caño, ahí se puede empezar a meter al motor. Es poco probable que se meta al motor, es muy poco probable. Tengo que tener una presión excesivamente enorme afuera para que se meta. Pero bueno, es más, hay veces en los que el motor cuando empieza a andar tiende a, digamos, el aceite tiende a salirse del motor porque, bueno, el mismo accionamiento del motor genera unas presiones adicionales allí, entonces tiende a salirse el aceite. Entonces, muy pocas veces el motor se llena de fluido de pozo. ¿En qué casos sí se llena de fluido de pozo? Cuando utilizo este sistema laberíntico en pozos horizontales. ¿Por qué? Y porque le cambié el nivel al fluido, ¿se entiende? El fluido no, si el pozo está cruzado, ¿sí? Voy a hacer más o menos un dibujito. Si el pozo ahora está así, ¿sí? Este sistema no va a ser así derecho, divino, los niveles. No, el nivel va a ser así. Entonces ahora, si yo lo miro de costado acá, sería algo así, ¿se entiende? Entonces ya no es lo mismo, ya no trabaja igual el sistema laberíntico. Por lo tanto, el sistema laberíntico, si bien es muy bueno, permite ecualizar muy bien las presiones, permite sellar y proteger tranquilamente el sistema, no es ideal para pozos desviados o pozos horizontales.
porque empezamos a alterar el nivel de aceite, entonces ya no funciona igual. Corremos muchos riesgos de que se me termine, digamos, llenando de fluido de producción el motor. Mientras que el sello con bolsa de elastómero o bolsa elastomérica es una maravilla. Funcionan todos los tipos de pozo y permite sellar de manera cuasi perfecta. ¿Sí? Es muy buen sistema sellante. ¿Esto más o menos se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Seguimos entonces. Bien. Y ya por último vamos a hablar un poquito del motor y del sensor de fondo no vamos a hablar mucho, como les dije, es simplemente un elemento que nos permite medir algunas cosas, algunos parámetros en el interior del pozo, como pueden ser presiones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalle en el sensor, pero el motor sí, el motor es importante. ¿Sí? Primero que nada, ¿el motor qué tipo de motor es? Bueno, un motor eléctrico, eso se llama electrosumergible, ¿sí? El motor es eléctrico. ¿Puede haber un motor a combustión? No, no puede. ¿Sí? Los motores a combustión sí se permiten en los sistemas de superficie, o sea, los sistemas que tienen el motor en la superficie, como el mecánico, el PCP. Pero en las bombas electrosumergibles sí o sí es necesario descender corrientes de abajo. Imagínense mandar una cañería con el combustible. Es un poco rebuscado y además es peligroso, se puede romper, me contamina el petróleo, si bien básicamente estoy devolviendo el gasoil, el fuel oil, con el combustible con el que funciona, lo devuelvo al petróleo. Pero bueno, estoy teniendo una gran pérdida de fluido valioso, que es combustible, es muy valioso. Los motores eléctricos no vamos a entrar mucho en detalle tampoco respecto de su funcionamiento. Un motor eléctrico trifásico, es decir, funciona con 380 volts, repito, por eso es trifásico. Está compuesto de 3 fases y 2 polos y es un motor tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque en la parte externa, o sea, lo que sería el motor, ¿sí? Si lo vemos acá, en la parte del estator, esperen un minuto que cambio de color porque no se ve nada. En la parte del estator acá tenemos una serie de polos, son unos elementos metálicos recubiertos por alambre que cuando yo lo doy corriente generan un campo magnético. Entonces, el rotor, que sería el que está añadido al eje, posee una jaula de ardilla, que básicamente es un cilindro, como esto que les estoy dibujando acá, es un cilindro que posee muchas ranuras. Eso se le llama jaula de ardilla. Es parecido, ¿vieron los hámsters que corren en una ruedita? Bueno, es parecido a eso. Por eso se llama jaula de ardilla. Me extraña el nombre, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el campo magnético empieza a atravesar todos estos alambres, el rotor induce una corriente, etcétera, etcétera. Entonces el rotor empieza a girar. Cuando el rotor gira, transmite movimiento, obviamente, a todo lo que esté acoplado a él. Fíjense. Entonces, ahí tenemos acoplado justo por encima del motor, tenemos acoplado el protector, por encima del protector está el intake o succión, y por encima de esto ya la bomba. ¿Bien? Acá no ocupamos varilla de bombeo, acá no ocupamos vástago, nada, ¿eh? Simplemente transmitimos corriente eléctrica y los ejes del sistema se comunican y transmiten potencia entre sí. Cada unión entre un eje y otro suele realizarse con lo que se conoce como un eje estriado, ¿sí? El eje estriado es ese que ven acá, ¿sí? Tiene unas pequeñas lineecitas como si fuese un pequeño engranaje. Entonces se acopla con el eje que tenemos por encima y transmite mucho mejor la potencia que los demás. Este motor está, digamos, sumergido en un baño de aceite, toda la parte interna,
del motor, esperen que cambie de color nuevamente, toda la parte interna del motor está lleno de aceite, ¿sí? Todo eso blanco que ven por ahí sería aceite. Esto acá, miren, aceite, ¿ven? ¿Por qué? Justamente para poder lubricar el sistema. El aceite cumple básicamente la función de lubricar. Tenemos muchos ejes, muchas partes que giran a gran velocidad, que se mueven mucho, entonces lo ideal es tener el sistema lubricado para evitar cualquier tipo de contacto adicional. Recordemos que esto gira muy rápido, por lo tanto, si el eje llega a entrar en contacto con otro elemento y no está lubricado, se empiezan a raspar y erosionar entre sí y se terminan desgastando. Y ya no es lo mismo un eje muy bonito, limpio, todo lubricado, a un eje todo raspado y comido, porque primero que nada no transmite igual la potencia. Y segundo, ya no soporta los mismos esfuerzos, se puede romper. Bien. Pero ¿cómo hago para refrigerar el motor? ¿Sí? Fíjense que todos los motores, ya sean a combustión o eléctricos, necesitan sí o sí un sistema de refrigeración. Todos. Esta no es la excepción. ¿Sí? El motor de corriente eléctrica del sistema de bombeo electrosumergible también necesita una refrigeración. ¿Por qué? Bueno, porque entrar en una sobretemperatura, que se llama, esto lo conocemos como calentamiento, se calentó el motor. Cuando el motor se calienta en exceso, se quema. Básicamente porque ya el aceite no cumple la función de lubricar. Entonces, al no lubricar el sistema, se termina rompiendo. Perfecto. ¿Cómo hacemos para refrigerar el sistema? Bueno, el aceite ayuda en una parte. El aceite puede absorber parte de la temperatura del motor. El problema es que, como dije, cuando el aceite absorbe parte de la temperatura, su viscosidad disminuye, entonces ya no lubrica de la misma forma. Por lo tanto, lo ideal sería lubricarlo con un sistema externo. Por ejemplo, en el motor de un automóvil tenemos el sistema de refrigeración y el radiador, ¿sí? El agua para poder refrigerar. Pero acá no tenemos agua, no podemos meter un radiador hasta allá abajo y algo parecido. Entonces lo que hacemos es refrigerar con el fluido de producción. El motor en la parte externa tiene unos disipadores, ¿sí? No sé si alguna vez han abierto alguna computadora y han visto que encima del microprocesador hay un pedazo de metal que está todo ranurado. Eso es lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo que les dije hace ratito. Disipador de temperatura. Eso, sí, gracias. Dios, se me fue. De nada, profe. Se me fue el se me fue. Disipador, sí señor, un disipador. Es eso, es un pedazo de metal. Por lo general se utilizan algunos metales especiales. El aluminio es muy buen disipador de temperatura y algunos otros metales. Entonces se utiliza es un metal que está estriado, está ranurado. ¿Para qué? En el caso de una computadora, para que el aire pase por allí y se lleve la alta temperatura. En este caso no tengo aire, pero sí tengo fluido de producción. El fluido de producción pasa por estos espacios del disipador y básicamente lo que hacen es, al cambiar constantemente el fluido que lo está tocando, se va enfriando. ¿Bien? Se va enfriando constantemente. Ese es un buen sistema de refrigeración. Repito, yo tengo el motor, o sea, tengo el motor acá, abajo, entonces el fluido pasa por al lado del motor y recién ingresa a la bomba en la succión que está más arriba. Entonces, todo este fluido que entra en contacto con el motor y con sus disipadores, me lo va enfriando a poco. El sistema es buenísimo, es recontra eficiente, me lo refrigera, no tengo problemas ni nada. Obviamente yo quiero un buen caudal de producción, siempre voy a tener una velocidad mínima a la cual el fluido tiene que pasar para que me lo refrigere bien. Si yo provoco un barril por día, y es muy probable que el motor no se me refrigere. ¿Por qué? Y porque el fluido casi ni se mueve por las paredes del motor, avanza muy despacio. Entonces no se me lleva a la alta temperatura. Al contrario, el fluido se empieza a calentar y ya no termina refrigerando más. Entonces, lo que hay que hacer es tener un buen caudal de producción. Por eso,
las bombas electrosumergibles trabajan a altos caudales de producción, porque por debajo de cierto límite del caudal ya no puede, digamos, no puede trabajar porque su refrigeración es pésima, ¿sí? Sin mencionar de que afecta a todo el sistema, o sea, tengo un sistema enorme que trabaja con mucha potencia y demás, y no le estoy sacando el provecho que necesita, o que merece, digamos. Bien, volviendo a esto, acá está el claro ejemplo de qué pasa cuando tengo un bloqueo por gas. Si se me bloquea la bomba por gas, estoy en un problema enorme porque no se refrigera. Y eso es lo que puede llegar a producirme el quemado de la bomba. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Buenísimo. ¿Los demás ninguna? ¿Nada? Profe, todo bien. No, profe. Buenísimo. Bien, y ya por último, perdón, ya por último, vamos a hablar un poquito de los cables conductores. Como dije hace rato, los cables conductores no, no tienen nada de particular, son cables que transmiten corriente, por lo general son cables trifilares, que significa que sea trifilar, que tiene 3 hilos conductores, como ven en la imagen, ¿sí? Fíjense, acá tengo 3 hilos conductores y acá tengo los otros 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una línea trifásica, entonces cada fase necesita su propio conductor. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros examinamos un cable de algún enchufe, vamos a ver por lo general 2 líneas o 2 cables. Algunos vienen con 3 porque va a tener obviamente la puesta a tierra, pero por lo general son 2. Los sistemas ya no utilizan mucho puesta a tierra. Bien, entonces sí o sí tiene que tener 3 conductores. El cable necesita 3 conductores. Cada uno de los conductores está obviamente recubierto por un material aislante eléctrico, que puede ser alguna especie de plástico, caucho, goma. ¿Por qué? Si están en contacto las fases y yo les mando corriente y revienta todo, y entra en cortocircuito las fases y obviamente la bomba se me va al diablo, explota. No sé si explota, pero se me va a quemar el motor seguramente, o todo el circuito eléctrico interno. Estos cables pueden ser redondos o pueden ser planos. Fijémonos, si acá en la imagen poquito se alcanza a ver, esperen que lo aumente. ¿Sí? Fíjense, hay un cable plano que es este y un cable redondo que es este. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los cables planos son muy útiles porque no tengo corrientes parásitas en exceso. Las corrientes parásitas es una corriente que se produce en los cables que se termina calentando los cables y eso me produce pérdida de corriente. ¿Sí? El cable se calienta y yo tengo pérdida de corriente. Los cables planos tienden a calentarse menos que los circulares porque tienen una mayor superficie de enfriamiento, una mayor superficie de contacto y además porque, digamos, no generan algunos campos magnéticos entre sí, es medio extraño, no vamos a traer mucho en detalle. Pero no soporta tantos esfuerzos como uno redondo. Uno redondo tiene un cuerpo más macizo, entonces soporta mucho mejor las cargas. El problema es que sí genera muchas corrientes parásitas y termino perdiendo bastante corriente. Estos cables se conectan, si alcanzamos a ver la imagen, mediante un pequeño conductor, mediante un pequeño conector, perdón, son una especie de bornes, ¿sí? Con unos conectores machos que van entre cada borne. Bien, y una vez conectado cada una de las fases, esto se encinta con un material aislante, que puede ser cinta aislante, no hay problema, ¿sí? O una de esos, no sé si han visto esos materiales termocontraíbles, que están buenos,
una goma que si yo le paso fuego se achica y se amolda al cable. Pero la idea es evitar que el fluido del pozo entre en contacto con el sistema de conexión. Porque si entra en contacto, puede generar cortocircuitos porque es un fluido con mucha salinidad, muy salino, entonces produce mucho problema. Bien, como dije, el cable, tanto redondo como plano, tiene un recubrimiento metálico para darle resistencia. ¿Bien? Ese revestimiento en la caja de venteo ya desaparece por un instante y cuando sale de vuelta de la caja de venteo, sí, otra vez vuelve al recubrimiento. Pero fíjense que básicamente son capas de metal, si las alcanzamos a ver acá, son capas de metal, entonces el gas puede ingresar por allí y eso es lo que me origina bastantes problemas. Bien, y ya para ir cerrando un poco con el cable, el espesor del cable, como dije hace rato, va a depender básicamente de la potencia que consuma el sistema. Siempre es conveniente colocar, obviamente, digamos, un cable que pueda soportar buenas potencias. Si coloco un cable que no soporte la potencia que va a consumir el sistema, entonces se me va a terminar quemando el cable, ¿sí? Porque va a pasar mucha corriente por su interior, se me va a quemar. Y bien, no sé si tienen alguna duda de esto, algo que quieran consultar. Gente, ¿alguna duda? No, profe. Buenísimo. Bien, bueno, si no tienen más dudas, ese es el fin de la clase, sí, eso es lo que, digamos, lo que compete a este tema, al tema de ya lo que sería la parte de bomba electrosumergible. Repito, si tienen alguna duda me pueden preguntar, no hay problema. Si no, tienen que hacer el cuestionario 13, ahora se los escribo en el chat. El cuestionario 13, que es el de bombeo electrosumergible. Y ya con eso estaríamos listos para la semana que viene arrancar con la última unidad de producción 1 y ya después hacer un pequeño repasito antes de entrar en producción 2. Así que bueno, gente, si no tienen ninguna duda ni nada, recuerden cuestionario 13 y nos veremos la semana que viene. Bueno, profe. Buenísimo, entonces, nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Bueno, profe. Pasen un buen fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente.